y a las autoridades que la acompañan. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. Bienvenida a la Residencia de Conservación de Texcoco. El día de hoy nos acompaña la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez. Nos acompañan también los presidentes municipales de Chalco, Abigail Sánchez, de Chimalhuacán, Xochitl Flores, de Tlalnepantla de Vaz, Raciel Pérez Cruz, de Valle de Chalco, Alan Velasco, y también Armando Quintero, que es quien lleva este programa del Oriente del Estado de México, Francisco Quintero, el director general del Centro SICT, y David Calderón, el director general de Conservación de SICT, y también Carlos Torres, el coordinador de los programas del bienestar. Pues el día de hoy, cedo la palabra a la gobernadora del Estado de México. Gracias. Pues buenos días a todas, a todos ustedes, integrantes de gabinete, presidentes municipales que nos honran con su presencia, aquí nuestro coordinador que ha estado día y noche con nosotros organizando, a los integrantes de todo lo que es la SCT, medios de comunicación. Pues yo me siento muy honrada, muy agradecida, porque yo insisto, cada que viene nuestra querida presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, bienvenida a Texcoco, que tanto la queremos, y aquí la zona oriente. Realmente cada que ella viene aquí a esta zona, viene a este estado, siempre tiene la generosidad de traer buenas noticias, sobre todo para elevar la calidad de vida de nuestros mexiquenses. Y sin duda alguna, algo que tenemos como compromiso, pues era precisamente el mejoramiento de las carreteras, el mejoramiento de los baches que tanto tenemos en esta zona, y que con la entrega de este equipo, doctora, indudablemente va a cambiar el rostro, va a cambiar la imagen urbana de nuestros municipios, que yo insisto, tanto les hace falta. Por eso y a las autoridades que la acompañan. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. Bienvenida a la Residencia de Conservación de Texcoco. El día de hoy nos acompaña la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez. Nos acompañan también los presidentes municipales de Chalco, Abigail Sánchez, de Chimalhuacán, Xochitl Flores, de Tlalnepantla de Vaz, Raciel Pérez Cruz, de Valle de Chalco, Alan Velasco, y también Armando Quintero, que es quien lleva este programa del Oriente del Estado de México, Francisco Quintero, el director general del Centro SICT, y David Calderón, el director general de Conservación de SICT, y también Carlos Torres, el coordinador de los programas del bienestar. Pues el día de hoy, cedo la palabra a la gobernadora del Estado de México. Gracias. Pues buenos días a todas, a todos ustedes, integrantes de gabinete, presidentes municipales que nos honran con su presencia, aquí nuestro coordinador que ha estado día y noche con nosotros organizando, a los integrantes de todo lo que es la SCT, medios de comunicación. Pues yo me siento muy honrada, muy agradecida, porque yo insisto, cada que viene nuestra querida presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, bienvenida a Texcoco, que tanto la queremos, y aquí la zona oriente. Realmente cada que ella viene aquí a esta zona, viene a este estado, siempre tiene la generosidad de traer buenas noticias, sobre todo para elevar la calidad de vida de nuestros mexiquenses. Y sin duda alguna, algo que tenemos como compromiso, pues era precisamente el mejoramiento de las carreteras, el mejoramiento de los baches que tanto tenemos en esta zona,
y que con la entrega de este equipo, doctora, indudablemente va a cambiar el rostro, va a cambiar la imagen urbana de nuestros municipios, que yo insisto, tanto les hace falta. Por eso no me cansaré, Presidenta, de decirle muchas gracias por ver aquí al Estado de México, muchas gracias por todo lo que hace por nuestros mexiquenses. El día de ayer tuve oportunidad de tener varias actividades con varios sectores, con médicos, con protectoras de animales, con instituciones de sociedad civil, y en todas coincidíamos que lo que usted nos hace llegar a través de beneficios y a través de la filosofía que usted tiene como Cuarta Transformación hace que los servidores públicos tengamos ese compromiso de ser esa Cuarta Transformación humanista, esa Cuarta Transformación visionaria y sobre todo comprometida con su población. Por eso, Presidenta, sea usted bienvenida, es la tercera etapa que hacen y ya con eso se cumplen los 10 equipos que de verdad están increíbles y ahorita nos darán la descripción, pero enhorabuena, muchísimas gracias y un aplauso para todos ustedes que hacen posible esta acción. Gracias. Gracias, gobernadora. Pues a continuación vamos a ver una presentación. Paso para acá para que la vean. Bueno, como parte del Plan Integral del Estado de México, una de las demandas más solicitadas por parte de la población, eso fueron las condiciones de las calles, y de ahí surgió esta posibilidad de que cada uno de los municipios tenga un tren de repavimentación. En total, la inversión es de 450 millones de pesos para la adquisición de todos estos trenes. Son 10 trenes, cada uno cuenta con una perfiladora, que es la máquina que extiende la que levanta, lo que le decimos fresadora o perfiladora, un rodillo metálico, que es parte de la compactación inicial, una petrolizadora, una pavimentadora, que es la que extiende el asfalto, y un compactador neumático. Son equipos de última generación, muy avanzados, con rendimientos importantes. Cada tren de repavimentación puede llegar a ser entre 200 y 300 kilómetros al año, del orden de 1 kilómetro al día, pueden avanzar. Son máquinas, insisto, muy avanzadas. Por ejemplo, la extendedora o la finisher puede tender microcarpetas, que eso hace muchos años no se podía hacer más que con las finishers grandes. Entonces esta tiene esa posibilidad de hacer lo que llamamos riego sincronizado y con eso tender carpetas delgadas que pueden alargar la vida útil y ser parte de la conservación rutinaria. Y iniciamos con un proceso de capacitación desde junio y está concluyendo en diciembre. Fueron 150 compañeras y compañeros que se capacitan para ser operadoras y operadores de los equipos y que se les explica el proceso de repavimentación. Esto sucedió, como les decía, desde junio adelante. Ya entregamos un total de 6 trenes de repavimentación a Chicoloapan, Ecatepec, Netzahualcóyotl, Iztapaluca, Texcoco y La Paz. Como ven, ya iniciaron ellos sus procesos de repavimentación, llevan del orden de 7 kilómetros, iniciaron el mes pasado y hoy, 19 de diciembre, estamos entregando a Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Valle de Chalco. La siguiente. Y en principio estarán atendiendo para el próximo año, de acuerdo al programa que tenemos registrado, 340 kilómetros de longitud. Para que se den idea, la Ciudad de México en la red vial primaria tiene 1,200 kilómetros, entonces una cuarta parte de la Ciudad de México, de la red vial primaria de la Ciudad de México, es lo que estarán atendiendo estos 10 trenes de repavimentación, el equivalente a esa longitud. Por otro lado, la SICT, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, también adquirió 10 trenes de repavimentación en el primer semestre. Iniciamos en agosto, el 28 de agosto, en Los Reyes Texcoco, en la ruta 136, y Los Reyes San Bernardino, Texcoco, Ecatepec, en la 142, y en total llevamos al día de hoy 52 kilómetros de avance en estas vías, y el próximo año prácticamente las vamos a concluir. Entonces ya están esos 2 primeros trenes, iniciaron su trabajo, y aquí informo de lo que estamos haciendo a nivel nacional con trenes de repavimentación. El primer bloque, las primeras 10 máquinas que
que adquirió la SICT. En total van a atender 253 kilómetros este año, ya llevamos el 84%, ya estamos por concluir. En el Estado de México los 52 kilómetros que les mencioné, y aquí viene Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco y Veracruz, que ya están trabajando estos trenes desde agosto. Adelante. Vienen 10 trenes más en diciembre que están llegando para SICT. Se entregan mañana, 20 de diciembre, para Oaxaca, Guerrero y Veracruz, y finalmente el último bloque, el 29 de diciembre, estarán asignados a Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Tabasco y Zacatecas. La siguiente. En total, la inversión de estos 30 trenes primeros, 10 para el oriente del Estado de México, son 152 máquinas, 50 se quedan acá en el oriente, y al día de hoy se han avanzado 260 kilómetros, empezamos en agosto. Entonces, pues el próximo año estaremos adquiriendo 10 más para que 11 más para que cada estado tenga un tren, y estaremos también con otros equipos para bacheo. Y pues es cuanto, presidente. Vamos a pasar un video. Este programa que ya habíamos anunciado y que hoy ya es una realidad, tiene el objetivo de dejar al 100 toda la Con su permiso, señora presidenta, gobernadora, titulares de la SICT, pues qué les puedo decir, Valle de Chalco está de fiesta, estamos ya preparando, pues primeramente Dios, después de la entrega, pues un recibimiento el cual no tenemos palabras. Llevamos muchos años, querida presidenta y gobernadora, pues con muchos baches, con calles sin pavimentar. Me atrevo a comentar que somos de los municipios, pues sí, olvidados, y que con esto, con un compromiso en conjunto y por su instrucción, por supuesto, y con ese corazón que nos está volteando a ver, pues trabajaremos todo el año y el año que viene y el tiempo que Dios nos quiera dirigir el municipio, trabajaremos en conjunto para que quede bien. Usted verá los resultados, primeramente Dios, el año que viene, y gracias a todos, de verdad, a nombre de mis vecinos y vecinas. Valle de Chalco está con usted, querida presidenta y gobernadora. Gracias. Gracias, presidenta. Pues yo, en nombre de todos los vecinos de Chimalhuacán, le quiero agradecer este apoyo que nos ha dado, no nada más con el tren de pavimentación, que sin duda
ya nos dijeron que es una calidad muy buena, alemana, y eso también nos ayuda mucho, pero con todas las obras que se han estado realizando en nuestro municipio, nosotros ya tenemos la Universidad Rosario Castellanos, ya está a punto de terminar el DGETI, ya iniciaron los senderos seguros, ya llegan los programas, hoy hay un cambio totalmente diferente y quiero reconocer ese trabajo, las mujeres de Chimalhuacán, los hombres de Chimalhuacán también, estamos muy orgullosos de tener una presidenta trabajadora, comprometida y entregada con todos los mexicanos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, definitivamente estamos sumamente agradecidos por todo el apoyo de este plan de la zona oriente y también sabemos del compromiso que nosotros tenemos que hacer para este plan. Y es por eso que nosotros ahí en Chalco vamos a arrancar con la avenida López Mateos, ya la teníamos determinado, ya hicimos nuestro plan de cuáles avenidas vamos a iniciar, la avenida San Isidro, que va a llegar hasta donde nunca ha llegado el bacheo. Y eso es muy importante porque estamos hablando de conectividad, de conexiones, y definitivamente eso es un gran cambio y agradezco también a la maestra Delfina que no nos ha dejado solos como gobernadora, y a usted definitivamente hemos demostrado que ahí en Chalco 3 mujeres podemos gobernar muy bien. Muchísimas gracias. Sí, también anuncié justamente, ya estamos en la licitación de la compra de la trituradora para hacer nuestra planta de cascajo, y eso es muy importante porque vamos a avanzar más. Y eso fue gracias a una idea de usted que implementó en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, gobernadora. A nombre de la gente de Tlalnepantla, agradecer mucho que hoy vemos frente a nosotros mejores días, esperanza. Tlalnepantla Oriente necesita una intervención decidida y hoy estamos viendo ya el Plan Oriente que ha comenzado a avanzar. Tenemos ya la iluminación con los senderos seguros, comenzaron ya a construirse 5 pozos y la verdad es que este es un extraordinario regalo de Navidad que vamos a hacer que rinda y le vamos a dar el mejor uso. Tlalnepantla en el 2026 va a cambiar y de verdad muchas gracias, presidenta, gracias, gobernadora, muchas gracias. ¿Ustedes van a operar los trenes o ayudar en la repavimentación? ¿Sí? Felicidades. Bueno, pues muchas gracias a Jesús Esteva, a nuestra gran gobernadora Delfina. Son equipos de última generación para la repavimentación de calles del Estado de México. Cuando uno hace encuestas en el Estado de México y pregunta a la población qué necesidades tiene, una de las necesidades más importantes, toda la gente dice bacheo, queremos mejores calles. Entonces, hay 2 opciones para hacer el bacheo, la repavimentación de las calles. Una pues es sencillamente tapar el bache, que es necesario y se hace en muchas ocasiones, pero hay veces que son tantos baches en tantos lugares que lo que se requiere realmente es rehacer la carpeta asfáltica. ¿Qué se requiere? Pues los equipos, diésel para operar los equipos y el asfalto, o bueno, la materia prima. Puede uno contratar la repavimentación, es decir, hacer una licitación y que una empresa privada haga todo el proceso. Eso es importante y hay que seguirlo haciendo porque no todos son las máquinas. Pero la otra es generar capacidades en los municipios, en los estados y en la federación para que con los propios trabajadores de ese ICT, del estado, de los municipios, se pueda repavimentar. Evidentemente, pues se generan capacidades y además se ahorra mucho dinero, porque ya no se contrata a todos, sino que ya se tienen los equipos. Y eso es lo que estamos haciendo en el oriente del Estado de México y en todo el país.
Vamos a anunciar ya pronto el nuevo bachetón, que va a ser muy importante para todo el país, pero en particular en el oriente del Estado de México es uno de los programas estratégicos del Gobierno de México. Aquí en estos 10 municipios, ahora hay presentes 4, viven en cerca de 10 millones de habitantes. Y además se reciben muchos visitantes, porque son municipios que también tienen industria y tienen fuentes de empleo, donde mucha gente de otros lugares del Estado de México viene a visitar o viene por lo menos a trabajar. Entonces decidimos hacer este programa estratégico del oriente del Estado de México y tiene el objetivo de mejorar todos los servicios públicos, iluminación, bacheo, repavimentación, agua, drenaje y al mismo tiempo educación principalmente y centros de salud y vivienda. Para la repavimentación, pues estas máquinas van a ser muchísimo, miren, 1 kilómetro diario y realmente con estas se hace todo, ¿no? Ya no necesitan ningún equipo adicional. Entonces la repavimentación se cumple con esto y con el buen trabajo que hacen todos nuestros presidentes y presidentas municipales. Agua, se hizo un programa especial, se está haciendo pozos, se están rehabilitando pozos, se están haciendo líneas de conducción. Drenaje, pues el más importante ahora es el colector de Chalco que se hizo. En esta ocasión que llovió tanto ya no se inundó Chalco, vamos a otros municipios ahora el próximo año. Estamos haciendo senderos seguros, iluminación en las calles principales y también construyendo preparatorias, universidades, centros de salud, hospitales y sobre todo escriturando muchas viviendas que no tenían o que están irregulares en realidad, aunque llevan 40 años viviendo en un lugar, pero todavía no tienen las escrituras. Estamos regularizando. A 100,000 viviendas se les dio un apoyo para mejorar su vivienda este año y ahí donde hay espacio todavía se están construyendo también viviendas nuevas. Si se fijan, todo eso que da bienestar. Esa es la esencia de la transformación, brindar bienestar al pueblo de México. ¿Y con qué se hace? Con los recursos que pagan los mexicanos en impuestos, solo que antes se los robaban, ahora llegan directo a la gente, en programas de bienestar, en educación, en salud, en vivienda y en obras públicas para los servicios públicos. Así que me da mucho gusto estar con ustedes, a ver si… bueno, vamos a ampliar el trolebús a Iztapaluca, hacer otras obras de transporte público, ya está repavimentando aquí la gobernadora el periférico oriente, eso nos va a permitir también, y el presidente municipal, nos va a permitir una vialidad mucho más directa, incluso del aeropuerto de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y muchas otras cosas. Bueno, muchas gracias, muchas felicidades a todos, feliz Navidad, feliz año y muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Que viva el Estado de México y que viva México. De esta manera concluye este evento. Se despide la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.